impugna algunos mitos, algunas... ¿Ahí estás grabando, Gaby? Sí. Bien. Nos interesa mucho el autor porque empieza a trabajar o a impugnar algunos mitos que nos parecen interesantes. Por ejemplo, la idea de la continuidad inmóvil, esta idea de que forman una unidad imperturbable desde la antigüedad hasta el siglo XX. Él dice que eso no es así, que continuamente Asia se va renovando, que los países asiáticos van cambiando, los aportes que tienen, y rescata mucho la antigüedad y la originalidad de Asia Oriental como una cultura autónoma, distinta de lo que se da en... distinta de lo que se da en el Levante. Me voy a saltar esta página, voy a ir a otra que me parece que capaz que nos va a acomodar un poco más la clase. En el primer subtítulo, en el primer capítulo, el autor habla de los orígenes de Asia Oriental y el subtítulo habla de esta situación fuera de África. Lo que busca contraponer o discutir son las teorías difusionistas, en las cuales se cree que la civilización surge en un punto, en Mesopotamia o en Egipto, y que de ahí se expande el desarrollo de la civilización por todo el resto del mundo. El autor dice que estas teorías difusionistas son eurocéntricas y que hay testimonio arqueológico que sustenta la idea de que China es una cultura original, o sea, y hizo una civilización primaria. A su vez, me gusta la idea de no caer en un binarismo, o sea, no oponer a la idea de difusionismo la idea de que sea un desarrollo continuo, propio o autónomo, sino pensarlo como un vínculo dialéctico en el cual todas las civilizaciones de la antigüedad tienen una parte de desarrollo propio, de desarrollo autónomo y aportes culturales que vienen de otros territorios que son tomados, pero a su vez resignificados, metabolizados por la propia sociedad para resolver sus necesidades y adaptados. Creo que de esa forma se busca como cuestionar un poco la idea eh, tan latente de los nacionalismos, de esta idea de originalidad o de ser perturbados o contaminados por otras culturas, sino como que los aportes son en múltiples sentidos, no en un solo sentido, ¿sí? El, el autor propone una palabra interesante, un concepto interesante, que es China como la cuna de Oriente, oponiéndola a la de Occidente. Si el creciente fértil o el Levante fue para Occidente la cuna de la civilización, China lo va a hacer para la civilización oriental. Eh, qué es lo interesante de parar un segundo acá y definir dos conceptos que habla el autor importantes? En esta no continuidad o no continuidad lineal entre la China pasada y la presente, él dice que la China de la antigüedad no se percibe a sí misma como China, es más, la palabra China ni siquiera es China, él dice que es una deriva de una palabra sánscrita en la cual los pueblos de la actual India nombraban a los reinos Qin. Y eso se fue deformando hasta quedar en la palabra China, que es la China que como la conocemos hoy. Él dice, en la antigüedad no se pertenecían, no se percibían así, y es más, él dice la identidad china era un identificador cultural flexible. Lo compara, para mí, identificador cultural flexible, parece una palabra bastante pomposa, pero lo compara a la forma en que en Occidente se podía separar entre civilización y barbarie, ¿no? Tan flexible como esa categoría que engloba, ¿sí? Pero que no restringe, no es una categoría de nacionalismo moderna como la actual, sino que es mucho más permeable. Esa categoría, creo que si puedo la copio en el chat, porque mi chino no es el mejor. Igual, está en el libro, la van a encontrar perfectamente, pero nada, quería mencionárselas para empezar también a cambiar un poco los conceptos que usamos. Estamos siempre de nacionalidad, de identidades. Bueno, los chinos tienen su propia forma de identificarse como chinos. Sabemos que es amplia, que es porosa, que
que permitía identificarse en esta región, y ahí se las copié. Yo la leería en español, que sería Huaxia. La segunda categoría, como los chinos se perciben en la antigüedad, es a la región geográfica. China surge en un valle en el centro de lo que hoy es de la actual China. Esa zona se conoce como la meseta central, y la mayoría de los imperios se va a nombrar como el reino del centro, el centro de la Tierra. Primero haciendo referencia a este espacio geográfico en la China continental, pero va a derivar se va a ir deslizando el concepto para pensarse como un concepto etnocéntrico o chinocéntrico, ¿no? Como esta idea de China, el reino del centro de la Tierra, ¿sí? Se extiende, el concepto se amplía y deriva de esta forma. Que la palabra en chino sería... de estas palabras, una que representa a la identidad china y la segunda que representa el espacio geográfico chino, es el actual nombre con que ellos se mencionan a sí mismos, que se reconocen tanto China como Vietnam. Como Vietnam, perdón, como Taiwán, que sería la China, la ex China nacionalista, esa isla formosa pegada a la China continental. El autor lo escribe sin las tildes, ¿no? John Kuo, era como con 3 tildes y creo que, Lo pone sin tildes, ¿no? claro, es como difícil de leer. Y creo que es John Kuo, que es chino, y que el que habla chino era como John Ben, con W. Buenísimo el aporte. No sé si Tommy, que sabe un poco más de esto, lo tiene ahí. Gracias, Tommy. Si Tommy tiene la pronunciación, más adelante lo recuperamos, ¿no? Pero muy bien el aporte de Sonia, que siempre tenemos que tener en cuenta, como estaba diciendo Agus, las distancias que tenemos. Todo lo que nosotros leamos de China está mediado por la transliteración alfabética. Recordemos que ya hay un salto intelectual en traducir esos caracteres, que son ideas o condensaciones de sensaciones o de ideas muy complejas, en el alfabeto que conocemos nosotros. Recordemos que todas estas Que es palabras... pillín, ¿no? Pillín. Pinyin, exacto, que es el Pero es la sistema estándar. fonética. Claro, es la manera fonética para que las personas que por lo menos no pueden saber el carácter puedan ir leyéndolo más o menos, tener una estandarización. Porque a diferencia de otros países de Asia, China no romanizó su lenguaje, como si hicieron Indonesia o Turquía, ¿no? Es importante para retener los conceptos, como decía Agus, porque cosas como nacionalismo, el propio nombre del país, que lo vamos a ver en muchos otros casos, claro, es completamente diferente cuando nos paramos desde la mirada del actor, ¿no? Del sujeto. Buenísimo. Solamente nada, para que lo vayamos trabajando. Igual, mi propuesta, entiendo que también es la de la cátedra, no pedimos un nivel de conocimiento tan complejo, tan acabado de cada uno de los espacios, porque se van a volver chinos, literales. Y tienen que después seguir con India, mundo árabe, Rusia, y no van a llegar a tener la profundidad. Nos interesa que reconozcan actores sociales, que manejen las principales categorías, que conozcan los procesos históricos y que tengan una mirada global. Porque, ¿cuál es la idea, entiendo yo, de Joaquín, de formar docentes investigadores, pero docentes de media, que en algún momento de sus clases en el secundario puedan incorporar estos conceptos? Capaz que, me imagino, cuando estén dando formación del Estado en Egipto y Mesopotamia, van a poder hacer una comparación con China o con la India, con Jarapa. Es interesante que puedan manejarlo a ese nivel y nada. Así que no se maten leyendo preocupados por aprender. Y mismo creo que la parte del lenguaje de este capítulo no entraba obligatoriamente. Así que al que le guste, como creo que Sonia, léala, que está buenísima, y al que no la puede saltear y puede seguir leyendo y mantenerse al día con las lecturas. Bueno, lo que vamos a ver es que en el Neolítico vamos a tener 3 grandes centros neolíticos en el mundo. El autor se separa en Eurasia Occidental, en la cual se empieza a desarrollar el cultivo del trigo y la cebada. También menciona, aunque queda un poco más lejos, América, en el cual se va a desarrollar el cultivo del maíz, y Eurasia Oriental, la que estamos trabajando ahora, en donde se va a desarrollar el cultivo del mijo y del arroz.
Y esto nos da el puntapié para trabajar un poco más sobre las diferencias geográficas y climáticas de China, ya metiéndonos un poco más de lleno. La mayoría de los autores coinciden que China se puede separar culturalmente, geográficamente y hasta históricamente en dos grandes mitades. La mitad norte, creo que si puedo comparto pantalla y les muestro, lo podemos ver. Ahí voy a compartir un mapa. Gaby, si me decís que se ve, pues yo no los estoy viendo ahora ustedes. Perfecto. Sí, se ve. Muy bien. Gracias. Ese aporte necesitaba. La mitad norte de China, que podemos cortarla más o menos a esta altura, ¿sí? En la cual recibe los vientos que vienen de la estepa, fríos y secos. Esta parte es la que donde se desarrolla el cultivo de los cereales, como el mijo, y es donde vamos a encontrar los primeros asentamientos que dijimos recién de la llanura del centro, que la podemos encontrar cerca del río Amarillo, más o menos a esta altura del río Amarillo. La mitad sur, dijimos más o menos de esta altura para abajo, recibe los vientos del Pacífico, recibe los monzones, las lluvias, es una parte mucho más húmeda, es donde se desarrolla el cultivo del arroz, son esas imágenes típicas que tenemos de China de los arrozales, con inundaciones, con mucha vegetación, son productoras de distintos tipos de alimentos, pero a su vez también son, históricamente, van conformando dos núcleos distintos. Lo que vamos a ver nosotros, en particular hoy esta clase, es toda la parte norte de China, ¿sí? Que es donde se van a formar las primeras civilizaciones que nosotros tomamos como históricas. La parte sur va a estar, se cree, poblada por pueblos más cercanos a lo que hoy sería el sudeste asiático. Manejan otro tipo de lengua, otro tipo de cultivos, que van a ir desplazados paulatinamente desde el norte hacia la parte de las montañas del oeste, y hacia el sur, hacia el sudeste asiático. Vamos a encontrar también que la parte norte de China linda con Mongolia. Mongolia históricamente es cuna de los pueblos nómades, pero no siempre fue así. Se cree que más o menos se empieza a enfriar esa estepa para el 1500 antes de nuestra era, y esos pueblos van dejando paulatinamente la agricultura para pasar a una ganadería, y la incorporación del caballo desde los pueblos turcómanos del centro de la estepa de Europa va a configurar lo que nosotros conocemos como los pueblos nómades, que van a tener un vínculo de complementación y de competencia con los pueblos sedentarios de China. Todo el tiempo van a estar compartiendo productos, intercambiando, pero a su vez en guerras, disputándose tributos, ¿sí? Y va a ser una dinámica constante en China, este vínculo entre nómadas y sedentarios. Solamente para agregar que en este periodo el vínculo con Corea y con Japón, hay un vínculo bastante fluido. El autor habla de que hasta se puede creer que había un puente de tierra, o que la cercanía entre Corea y Japón era bastante breve, como para que se puedan pasar de un lado al otro. Y lo que me gusta, capaz que Tommy acá me puede dar una mano, pero un dato que el autor aporta me parece bastante relevante, es que Japón tiene la cerámica encontrada más antigua del mundo, ¿no? Habla del 11.000 antes de nuestra era, ya contaba con cerámica, pero no con agricultura, lo cual parece una contradicción, porque la cerámica y el desarrollo cultural y el desarrollo de las técnicas de producción, de domesticación de plantas y animales, va bastante de la mano, y ahí no. Nos permite impugnar algunos paradigmas que sí se dan en Occidente, y nos permite también como recuperar la antigüedad que tienen estos territorios, estos asentamientos. Aunque no hayan tenido el desarrollo tecnológico sincrónico al resto, data desde mucho anterior, y permite o reforzar esta idea del autor de que no en contra de la teoría difusionista. Una de las hipótesis más importantes del autor está en la página 27. Dice que las dificultades de transporte de la época, más la práctica de la agricultura, fija a la gente
de la Tierra y hace que las comunicaciones sean muy lentas en la antigüedad. Por lo tanto, para que haya un traspaso de tecnología o de cultura, y más a esta distancia, a esta escala, es muy dificultoso. Por eso él habla de un cierto aislamiento que permite un desarrollo autónomo. Pero sí lo que vamos a configurar para Europa Oriental, Asia Oriental, es la idea de una comunidad de lenguas, un concepto que me pareció interesante, con la base de la escritura del antiguo chino, pero a su vez con 3 lenguas nacionales totalmente distintas, en la cual se van a adaptar el sistema de escritura chino no de forma lineal, sino al propio sistema de la propia lengua de cada país. No solamente el sistema, la lengua, sino los múltiples dialectos. China es inmensamente rica en dialectos regionales y en distintas lenguas. Yo te voy a volver a insistir, Gaby, con tu memoria sobre el tema. ¿Cuánta cantidad de la lengua y los dialectos de China, o por ahí? 50 y pico de las lenguas. 50 son los pueblos que a la vez, al equiparar pueblo y nación con lengua, ¿no? Bajo un lema estalinista, ¿no? Hay 55 lenguas reconocidas y por tanto 55 naciones. Pero esto luego con los dialectos va más allá de los 250. Lo que nos permite recuperar otra de las ideas importantes o las hipótesis del autor es que dice que China en la antigüedad no fue una unidad, no era un territorio compacto y la gente se reconocía como parte del Estado chino, sino que eran un conjunto de múltiples dinastías. En un momento llega hasta hablar de 80 dinastías a la par, algunas menores, otras mayores, que se disputan poder, hegemonía, espacio de territorio, y en el cual se da esta gigantesca variedad de lenguas. Lo que va a ir tendiendo a... yo me lo subrayé porque me parece fenomenal. El autor dice que la homogeneidad cultural de China no se da previa a la formación del Estado. No es que como era un conjunto que compartía la misma lengua, ¿verdad?, terminó formando un Estado, sino que siglos y milenios de una unidad estatal poderosa fue tendiendo a unificar y a sistematizar. Vamos a ver que el primer sistema de escritura, que es de escala continental o de escala regional bastante amplia, ese es recién el de los Qing. Estamos hablando 221 antes de nuestra era, cuando se unifica políticamente, intentan simplificar el sistema de escritura y hacerlo compartido para todo el territorio. Perdón, profe, ¿puedo hacer una consulta? La que quieras. No, que a mí me quedó, no sé si yo por ahí me interpreté mal, me quedó la sensación de que si bien no hay una única lengua ni una única escritura, pero sí hay como préstamos entre los distintos pueblos y que fueron, o sea, a lo largo del tiempo fueron unificando y creando algo más común entre todos. Me quedó esa sensación que a pesar de comunicaciones lentas o un poco aisladas, distintos pueblos, hay como préstamos que se van, como que se van fundiendo, que no es que se rechazan o que uno superpone al otro, sino que como que se mezclan. Me dio esa sensación mientras leía el texto. No sé. Buenísimo, totalmente. Coincido 100%, ahora capaz que Tommy puede aportar algo, pero si no, yo me quedo con esta idea, que muchos conceptos que se crean en China, como por ejemplo la forma de nombrar al emperador, se trasladan a Japón, se trasladan a Vietnam, ¿sí? No solamente es una lengua compartida, sino que las ideas vienen desde ahí. Y como decías vos, por ejemplo, esta idea de que hoy decimos China a partir de una derivación, una deformación del sánscrito, es también este sistema de múltiples influencias. Se fueron influyendo simultáneamente. Solamente como para puntear algunas ideas, bueno, Tommy lo adelantó, que el sistema de escritura chino no es fonético, no está dividido por lenguas, por letras, sino que es logográfico. Al principio eran imágenes que se fueron muy simples, lo que querían representar, guardaban vinculación entre la imagen y el contenido. Con el tiempo se fueron refinando, estandarizando, simplificando, y se fueron creando abstracciones un poco más, que no guardan un sentido tan lineal con la imagen de lo que quiere simbolizar. Y se le agregó se compone de 2 signos, ¿sí?
para, a medida que el lenguaje se fue haciendo más complejo, el alfabeto más complejo, la lengua más compleja, para poder explicarlo mejor. En un Power que ya está compartido, ¿no, Gaby? Sí. Un Power que de años anteriores van a encontrar un cuadro en el cual van a ver cómo es el primer signo de sol y cómo eso va derivando en el actual símbolo del sol, a partir de 3 o 4 variables distintas, para que entiendan más o menos. No hace falta que sean especialistas, pero capaz que es un buen recurso para dar en clase si van a dar en el colegio. Bueno, ya lo había adelantado hace un rato cuando vimos el mapa, la idea de que la civilización de la China antigua se forma en la zona de la planicie central, y el autor la diferencia de otros pueblos diciendo que es una civilización primaria. A mí me parece relevante remarcar el título de una civilización primaria, una civilización que se forjó a sí mismo, que se formó a sí mismo y que no crece a partir ni del desacople de otro pueblo más desarrollado, ni por la vinculación con ese pueblo. Hay pocas civilizaciones así, una sería Egipto, otra sería la Mesopotamia, hay varios ejemplos en el mundo, pero la mayoría de los casos que conocemos son secundarias, son estados que derivan, o civilizaciones o reinos, de a partir de otros estados. Y una pequeña aclaración que ya la hice el martes pasado y me parece también relevante, es el tema de las civilizaciones hidráulicas. En un párrafo, el autor cuestiona la idea del control de las obras hidráulicas, de la inundación o del riego, como el germen o el atributo principal de la formación del Estado. Yo no sé si ustedes cursaron en el Joaquín hace muchos años, hoy ya esta teoría está bastante descartada en la mayoría de las cátedras de historia antigua, pero antes había una hipótesis bastante famosa, en los años 70, por ahí, que explicaba el Egipto como el don del Nilo, a partir de las obras hidráulicas de los faraones, o Mesopotamia, a partir de las obras para que no se inunde o para secar las tierras y poder cultivar, como el principal atributo de las primeras formaciones estatales. Bueno, el autor dice que eso no está así, hoy está bastante discutido, y dice que para China también. Después de un debate con los compañeros de la cátedra, lo que nosotros creemos es lo siguiente, que no sirve como una teoría para la explicación de la formación del Estado, pero sí que a partir de una vez formado el Estado, el imperio, más que nada a partir de los Han, va a tener una relevancia muy importante las obras hidráulicas. Entonces no lo vemos como una causa, sino como una consecuencia de la formación del Estado, pero piensen que hay canales enormes, como el Canal del Medio, obras de represas gigantescas, que requirieron una capacidad estatal muy grande de centralizar excedente, de trasladarlos hasta hacia un lugar, de que un montón de personas no tengan que trabajar produciendo su propio alimento, sino que vivan del alimento que producen otros y se dediquen tiempo completo a hacer esa obra, lo cual habla de un nivel de estatalidad y desarrollo bastante grande. Nosotros, no sé si Tommy coincide conmigo, lo vemos más para adelante, más para el lado de los Han en adelante. El autor hace un trabajo bastante interesante y ameno de leer, que es encontrar los restos arqueológicos, los vestigios arqueológicos que nos permitan probar la parte, o discernir entre la parte mitológica de la formación del Estado de China y la parte concreta y real, ¿sí? Como todos los pueblos de la antigüedad tienen un origen mitológico que tiene que ver con un origen divino, con deidades, pero y con dinastías muy antiguas, se creía hasta hace muchos años, hasta que a partir de los años 70 por ahí, la arqueología en China empezó a probar que sí existían. Por ejemplo, la dinastía Xia, que es la primera dinastía que nosotros vamos a encontrar desde el año 2200 antes de nuestra era, y es esta que yo les marqué en el mapa que vimos recién, lo vuelvo a compartir, que se encuentra en esta región de acá, en el río Amarillo, en la planicie central, ¿sí? Esta dinastía, hace unos años se encontró el asentamiento arqueológico, donde estaban los restos de cerámica, que se llama Erlitou, y prueba la existencia de esta primera dinastía, aunque no la tenemos que pensar como un estado central, unificado, o un imperio o un reino territorial, sino más que nada como un poder local o como una aldea que empieza a diferenciarse culturalmente y simbólicamente del resto de las que estaban cercanas. ¿Por qué es tan interesante? Porque va a ser la primera que empieza a producir una cerámica muy distintiva, que se llama Taoite,
que tiene unos diseños geométricos bastante interesantes y que la van a encontrar en el resto de las aldeas de China. Al principio se creyó que eso era un signo de control político o control social de esa zona, como un área de hegemonía, pero hoy ya se descartó esa teoría, se cree que sí que era una aldea compleja y diferenciada, pero que no controlaba el resto. Lo que sí había era la necesidad o el interés de las otras aldeas de adquirir bienes de prestigio, bienes rituales que producían esta aldea que conocemos como la dinastía de Xia. El autor pone un ejemplo que los que leyeron el libro no se lo van a olvidar nunca, que es el ejemplo de McDonald's. Él dice que haya McDonald's en distintas ciudades del mundo no quiere decir que McDonald's controle políticamente el mundo, sino que hay una necesidad de pertenecer o de consumos culturales que hace que se despliegue por todo el mundo. Entonces, me parece que es un ejemplo bastante ameno para entender a esta pequeña dinastía. Si ya para 1766, antes de nuestra era, vamos a encontrar una dinastía como nosotros conocemos, un poco más amplia geográficamente y con un control un poco más extendido a nivel territorial, que es la dinastía Shang. La dinastía Shang es este primer estado burocrático centralizado, pero él dice, no hay que pensarlo como... no hay que pensarlo como un estado burocrático centralizado, sino como una dinastía que todavía tenía rasgos premodernos, rasgos tradicionales, que amplió el control hegemónico de la zona, pero que lo vinculó o lo administró a través del vínculo de los jefes locales que controlaban cada zona con el rey, vía matrimonio de los hijos o los familiares del rey con cada uno de estos jefes para obtener la lealtad y el vínculo con. Fíjense que todavía estamos manejando sistemas familiares o de familia ampliada, que hablan de todavía restos de burocráticos o preestatales, perviviendo en este primer estado que conocemos como la dinastía Shang. Dice que no es una ciudad-estado, a diferencia del modelo de Mesopotamia, sino que es un estado territorial extenso, y algo que nos parece interesante es rescatar por lo menos dos aspectos que tienen que ver con la parte ritual y no tanto y también política de esta dinastía. Primero es que se organizan a partir de familias ampliadas, que se vinculan alrededor de un antepasado común, ¿sí? A veces muy antiguo, a veces es mitológico, no real, pero permite unificar a esta familia en torno a este antiguo familiar, al cual se lo venera, al cual se lo conmemora, y es el cual es el que permite unificar. Piensen, no padre, mamá, hijo, sino tíos, primos, que terminan conformando un clan, hasta puede ser del tamaño de una aldea. Y esto va a empezar a sentar las bases de lo que es algo muy importante que Gaby va a explicar un poquito más adelante en la clase, que es el culto a los antepasados, como una base importante de la forma de pensar de los chinos. Lo segundo importante de esta dinastía es que va a desarrollar una práctica divinatoria que tiene que ver con la escritura en los huesos de caparazones de tortuga y la fractura con el calor, que va a permitir adivinar lo que va a venir en el tiempo. Esta práctica adivinatoria la va a monopolizar el rey. El rey va a tener el doble tarea o la doble faz de autoridad política y autoridad ritual. Eso va a estar bueno porque no va a permitir en China temprana que se desarrolle un culto por fuera del gobierno, sino que quede dentro del Estado esa doble esfera, a diferencia de Egipto o Mesopotamia. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta tradición de los huesos oraculares nos va a dejar 2 o 3 legados por lo menos. El primer legado es la escritura. A diferencia de otros pueblos que empezaron a escribir para administrar el Estado, ellos van a empezar a escribir para adivinar su futuro. Los primeros restos de escritura que tenemos, que son más o menos del 1200 antes de nuestra era, son en los caparazones de tortuga que usaban para adivinar el futuro. El segundo legado es el I Ching, que es un libro importantísimo que leyó Borges, que leyó Dolina, que todo el tiempo he mencionado por Occidente, que he recuperado, que empiezan a compilar tardíamente todas estas formas de adivinar el pasado y las compilan en este libro que hoy sigue siendo importante también. Bueno, y el tercero es el lugar central que va a tener el rey en este vínculo de intermediación con la deidad o con la parte trascendente. Lo que sabemos, y donde empieza a ponerse cada vez como más compleja e interesante la historia para nosotros, es que
este pueblo va a terminar siendo... Déjame agregarte un cuarto. Sí, así un mate y se me está enfriando. Claro, avísame vos, te hacemos un guiño así. No pasa nada. Para que te cedes mate. Te hago un cuarto agregado relacionado con lo que hablabas antes de la escritura, para que quede claro, ¿no? Fíjense la complejidad de la escritura, ¿no? Creo que hay algo así como 55.000 símbolos, ¿no? Para poder comprender y aprender chino, ¿no? Se calcula que a un chino entre 5.000 y 6.000 a lo sumo llega a cercano a conocer. Bueno, esto desde la antigüedad significa que es muy reducido, ¿sí? Los que tienen la capacidad y lo que significa tener la capacidad de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, es parte también, este complejo de capacidad de la reproducción de una clase dominante que toma la capacidad de la escritura, ¿sí? Y la lectura de lo que significan esos símbolos para la propia reproducción de esa élite dominante, ¿no? Y mucho más claro cuando eso está relacionado con lo que le pasa al conjunto de la sociedad, como es justamente la adivinación del futuro por parte de un rey, ¿no? O sea, vea esta cuestión como un elemento central de la reproducción de la clase dominante, de esta forma también de escritura, bastante críptica, digamos, que va a ir avanzando. Eso no significa que no vaya avanzando con respecto al tiempo, ¿no? Pero ese avance de la escritura tiene que ver con el avance de los que manejan ese elemento de poder que es el capital cultural de la escritura vital. Buenísimo. Bueno, lo que sabemos es que para el 1045 antes de nuestra era, y esta fecha está recontra precisada, es una fecha que los arqueólogos de la parte de la República Popular China investigaron y trabajaron mucho, esta dinastía es conquistada, es absorbida por un pueblo extranjero hasta esa época de este territorio que conocemos hoy como China, ¿sí? Que eran los Zhou. Los Zhou comienzan también como un pueblo autónomo, un poco más al norte que los Yang, y vamos a ver que con empiezan a copiar patrones culturales, religiosos, ceremoniales de los Yang, hasta que en un momento terminan por imponerse militarmente a los Yang, y no solamente ellos, sino que ampliar el territorio bastante más que lo que controlaba la primera dinastía esta que conocemos. Lo interesante es que a los reyes y a la familia real de los Yang no la eliminan, no la matan, sino que la metabolizan, la incorporan a través dejándoles un lugar ceremonial, conservando este lugar religioso de adivinación que ya tenían el rey Yang, y con un título nobiliario menor que va a ser el duque de Yang. Pero va a quedar todo el tiempo y va a molestar en algunos momentos también políticamente. ¿Por qué nos parece tan importante recalcar esta parte de los Zhou? No solamente para que los chinos actuales es muy importante, sino también porque es la era formativa, dice el autor. Es donde se empieza a desarrollar una cantidad de conceptos, se empieza a complejizar la estructura del Estado, se empieza a teorizar sobre la estructura del Estado, que va a permitir sentar las bases de lo que nosotros vamos a ver después como la primera unificación con los Qing. Este sería un buen caso para hablar de un estado secundario. Ya los Zhou no sería un estado primario como los Yang, sino un estado que se formó a partir de la vinculación con otro y absorbiendo el capital del otro, ¿sí? Así que habíamos visto primero un estado secundario, primario, este sería un buen ejemplo de un estado secundario. Una de las partes que me parece central y que estaría bueno que remarquen, que la busquen y que la trabajen bien, es la parte de cuando empiezan a teorizar sobre el Estado, el rey Wu de los Zhou, cuando se termina de imponer, él declara el triunfo del cielo. La dinastía Zhou, en un aporte muy grande que va a traer a la cultura, va a ser, pregunta, ¿qué texto leemos los orígenes de Asia? Estaba buscando en el Drive. Del texto de Holcomb. Ahí escribieron por el chat. Gracias, profesor. Declara que es el triunfo del cielo, ¿no? Es importantísimo porque el cielo va a empezar a jugar un rol central. El culto al cielo y el cielo como legitimador de la dinastía es incorporado por los Zhou. El autor dice que a esta idea de cultura
Huaxia, que es la identidad china, van a aportar las dos grandes dinastías, tanto la Yang como la Zhou, para constituir esto que conocemos como lo chino, ¿no? ¿En oposición con qué? Con lo nómade, con lo bárbaro, con lo distinto, que son los pueblos del norte, son los nómades. El segundo aporte importante, aparte del culto al cielo, va a ser las enseñanzas del duque de Zhou. El duque de Zhou, después de un conflicto en la sucesión dinástica y problemas familiares, una anécdota que el autor explica, el tío reflexiona sobre sus actitudes y compila un conjunto de aprendizajes y de enseñanzas que van a quedar marcadas en la teoría política de China de una forma importante. Estas enseñanzas del duque de Zhou yo las resumí en un punteo breve. Primero, estableció el culto al cielo y consolidó el rol del rey como armonizador entre el cielo y la tierra, sentó las bases de lo que va a ser la cultura política china. Estandarizó el gobierno mediante ritos, estableció un vínculo directo entre una dinastía virtuosa y su capacidad o su legitimidad para gobernar. Los reyes afirmaban ser hijos del cielo. Si alguien está siguiendo el texto, es en la página 50 que lo van a encontrar. No son divinos, no son como en Europa por derecho divino, sino que son hijos del cielo. La deidad es el cielo. Pero lo interesante o lo complejo de esta forma de gobernar y de legitimarse, que se llama el mandato del cielo, es que es revocable. A diferencia de un rey que en ninguna constitución de las monarquías occidentales que conocemos existe la capacidad de cuestionar o de impugnar la legitimidad de un gobierno, si Gaby, no, ¿hasta qué? Hasta Cromwell, ¿hasta qué punto no hay una impugnación de la legitimidad de una dinastía? Sí, la Revolución Inglesa sí, que claramente, digamos, con la República, ¿no? Con las repúblicas, mucho más marcado con las repúblicas. Pero bueno, piensa que estamos hablando todavía de un milenio antes de nuestra era, o sea, 3 milenios antes de Cromwell. Lo importante es que el mandato del cielo es revocable. El cielo le da al gobernante la legitimidad, el poder para gobernar, lo inviste de eso, pero no le da un poder absoluto, le da un mandato, tiene que gobernar a partir de ciertos parámetros, a ciertos estándares que tiene que gobernar. Cuando el rey se desvía de esos estándares, ¿sí?, hay síntomas o signos que empiezan a mostrar que el mandato del cielo empezó a ser retirado. ¿Cuáles son? El descontento popular, las inundaciones, la sequía, las pestes, cualquier tipo de desacople que empieza a crear conflictos en el pueblo, hambrunas, empieza a ser síntoma de que el rey no está cumpliendo con ese mandato que se le dio. ¿Y esto qué habilita? La revocatoria del mandato. Entonces, las revueltas, las rebeliones que terminan tumbando las dinastías, exactamente, gracias Silvi, están justificadas. Y es más, están avaladas porque es el cielo que está reclamando que se vuelva a equilibrar el sistema. Lo interesante es que una vez caída la dinastía, se abre un periodo de guerras intestinas, de debate, de conflictos, hasta que uno de los líderes termina por imponerse militarmente al resto de los líderes y consolidar una nueva dinastía. ¿Y qué es el mandato que dice? Que esta persona, por haber sido la más capaz o la que tiene el nuevo mandato, ¿sí?, va a ser la nueva portadora del mandato. Por lo tanto, fue capaz de unificar. O sea, que termina legitimando o blanqueando una situación que ya se dio, de hecho, en la fuerza. A través de la fuerza unificó, compiló, y esto termina legitimándolo. Esto va a permitir que China se mantenga bastante unida, por más que tenga periodos de desintegración y eso, y que no se pierda. El segundo gol de Silvia, gracias por estar atenta. Ustedes vieron en la clase anterior con Gaby el sistema de producción tributario. China es un caso perfecto de modo de producción tributario centralizado, fuertemente centralizado, ¿sí? A diferencia capaz que del medio europeo, que es totalmente descentralizado. Pero estos modelos tan férreos también tienen momentos de centralización. Estos momentos de que para mí serían centralización y descentralización, para nosotros, que estamos introduciéndonos en la lectura más concreta de China, vamos a verlo como la revocatoria del mandato del cielo o el mandato del cielo propiamente dicho. ¿Cuál es la importancia de este mandato para nosotros? Primero, que creó un estándar de lo que es un buen gobierno y de qué es lo legítimo. Segundo, que habilitó las revueltas
pero que permitió que no se termine disgregando, sino que se vuelva a unificar en un solo lugar. Entonces la pérdida cultural fue menor, ¿se entiende, no? Por eso es que se habla de una continuidad de milenios de China. Uno puede decir, che, China tiene 2000 años, 3000 años de historia ininterrumpida, que capaz que de Egipto no se puede decir. En un momento Egipto queda totalmente tapado por otra historia. Hay otra historia que se escribe arriba de esa. Acá no. Para mí, ese reservorio de la cultura, esa continuidad, se la da esta vuelta unida a través del mandato. Según... Perdón. Sí, Silvi, dale. No, porque me quedé pensando, es cuando el autor menciona la función de los funcionarios, locales. Perfecto. Exacto, Locales, es clave, es clave. Claro, que mantienen como las tradiciones, que ellos son el acervo cultural y que después, aún en ese proceso de descentralización, ellos siguen conservando ese acervo cultural. Y cuando se vuelve a centralizar, es como que no se perdió. O sea, siguen unidos, a pesar de haber, bueno, yo lo entendí así. Sí, sí. Eso en cuanto al personal político que se mantiene, digamos, ¿no? O sea, hay un sector social muy fuerte de poder, digamos, que son los mandarines, que vamos a ver luego con la escuela confuciana, esto cómo se forma y cómo se forja. Pero retomando lo que decía Agustín antes, en la misma idea del mandato del cielo, aunque en la idea del mandato del cielo implique y permita cuando por X razón el emperador entra en crisis, la legitimidad del emperador entra en crisis, el mismo mandato del cielo implica que hay un solo mandato del cielo. O sea, uno solo tiene la legitimidad que le viene del cielo, ¿no? Y a la vez la responsabilidad. Y eso implica que, a pesar de que entre en crisis, es la misma revocatoria del mandato busca que se imponga nuevamente otro nuevo mandato. Que se reconstituya necesariamente el mandato del cielo, porque si no hay mandato del cielo que esté en acto, que se esté ejecutando, se mantiene el caos. Y el caos es justamente que nadie tiene legitimidad para gobernar, ¿no? Es un concepto que vamos a seguir trabajando en la antigüedad y en la modernidad, así que nada, lo vamos a seguir leyendo. Otra cosa también que me pareció muy relevante, que yo no la sabía y la aporta este autor, que está muy copada, es que la revocatoria del mandato del cielo, depende de cómo la traduzcas, Comin o Gemin, ¿sí? Es la categoría o el concepto que usan en la actualidad para hablar de revolución. La revolución se sigue nombrando igual que se mencionaba en la antigüedad, se escribía a la revocatoria del mandato, para que vean la vigencia en la historia de China, no solamente en la antigüedad, sino también en la modernidad, cómo se actualizó o cómo se intentó explicar la revolución, capaz que más un concepto de corte occidental, a través tomando a préstamo este concepto de antigüedad. Interesante. ¿Por qué es importante? Porque se empiezan a desarrollar las tradiciones políticas, filosóficas, culturales y el pensamiento que van a marcar no solamente a China, sino a Japón, a Corea y a parte de Vietnam en este periodo, ¿sí? Cómo se administra el Estado, qué es un emperador, y eso se empieza a formar en esta parte. En este momento, hacia el final de los Zhou, vamos a encontrar un periodo que lo podemos como resumir en el periodo de los reinos combatientes, en el cual se desintegra completamente la dinastía y empiezan a enfrentarse los gobiernos locales entre sí. Cada gobierno local se constituye como un reino, se queda con el tributo, y se empiezan a pelear por la hegemonía, por el control con los vecinos. Esto dura unos siglos, y es un periodo que se conoce como un periodo de mucha perturbación económica, política, social, de guerras, matanzas, pero que es un momento de intensidad cultural como ningún otro. Este es el momento que, si yo llego a terminar rápido, Gaby va a explicar, es donde se forman las escuelas de pensamiento, es donde escribe Confucio, Mencio, donde escribe todos los libros clásicos de China, se forjan en este momento. Para que a veces está bueno como una lección histórica también saber que los momentos de inestabilidad, de movimiento, de crisis, también son momentos de mucha actividad o productividad del pensamiento, ¿no? Gente pensando, por ejemplo, ¿no? Confucio, cómo volver a unir a China, cómo generar un buen gobierno, autorizando, se empieza a desarrollar en esta época, y lo loco, volviendo de vuelta siempre hacia Occidente, que a nosotros nos queda más cómodo porque lo conocemos más, porque lo manejamos más, es el momento de la era axial. Más o menos Confucio,
los filósofos griegos están escribiendo en la misma época. Y están pensando más o menos los mismos problemas, cada uno a partir de su forma. Ahora no lo van a explayar, que es el especialista en corrientes de pensamiento chinas. Hice un paréntesis de un par de siglos. No voy a seguir mucho más con la parte histórica de los reinos combatientes, porque no, la verdad que es más justa la parte de las ideas. Y vamos a pasar al segundo momento de unificación, que nosotros conocemos como el primer imperio chino, que es el de los Qing. Ustedes van a tener el recuerdo, porque es el que ven en las películas, es el de la momia. Es Shi Huangdi, el primer emperador, es el más famoso de todos. Entonces, siempre que hablamos de la primera dinastía de la Xia, todo el mundo está pensando en Shi Huangdi. Y no, nada que ver. Este es el primer emperador y es del 221, 2000 años después del anterior. ¿Qué es lo interesante? Que el reino Qing, al igual que los Zhou, surgen de un pequeño pueblo que está mucho más al norte, ¿sí?, de los otros dos, que tiene vínculos culturales, económicos con los pueblos nómades, ¿sí?, y que está en una zona de relativa marginalidad dentro de lo que es estos reinos combatientes. Los reinos centrales son los que se desarrolla el confucianismo, el leísmo, donde se empieza y ellos están por otro lado. ¿Esto qué permite? El autor habla, ¿no?, de una hipótesis de la ventaja del atraso. Dice, este pueblo que era relativamente económicamente y culturalmente menos desarrollado, va a permitir realizar modificaciones estructurales, políticas, administrativas y filosóficas mucho más rápido que los reinos más grandes y más poderosos, ¿sí? Lo que vamos a saber es que este reino, antes de unificar a toda China, va a recibir al señor de Yang, que va a ser el que va a traer los aportes que se fueron desarrollando durante el leísmo. No se preocupen, cada día voy a explicar qué es el leísmo, pero básicamente podemos decir que son reformas administrativas en el gobierno que va a permitir racionalizar el gobierno a través de nuevos códigos de leyes, va a generar unidades de pesos y medidas, un sistema de administradores o burócratas, ¿sí?, profesionales o semiprofesionales, y títulos nobiliarios no hereditarios, para no crear una nobleza. Y esto permite organizar política y económicamente el reino Qing y ser el motor que mueva la máquina de guerra de los Qing. Los Qing van a empezar a avanzar militarmente y a ganar mucho más territorio hasta que terminan de consolidar en un siglo de vuelta todo el espacio, más o menos creo que es del 361 al 222, se forma el Estado burocrático. Silvi sigue muy atenta, muy bien en la clase. Tiene un 10 ya. Se empieza a conformar un Estado burocrático, exactamente. Estamos viendo primero el reino Qing, cómo se expande militarmente al resto del imperio, y termina de consolidar este primer imperio de chino, que es el imperio Qing. ¿Qué hace el emperador? Primero cambia de nombre al llegar al gobierno, y la idea de Huangdi, que es emperador, va a ser también usada por los pueblos japoneses. Se cambia el nombre, ya deja de ser rey, no se llama más Wang como los anteriores, sino que cambia el título y empieza a pensar de otra forma. Él traslada los aprendizajes que hicieron durante un siglo en esta expansión militar al resto de China. Empieza a crear la idea esta de unidad de pesos y medidas, simplificación de la escritura china para que sea compartida por todos. Empieza a crear esta idea de una administración profesional, una cultura imperial unificada. Crea una infantería de campesinos propietarios. Gaby, ¿me has interrumpido? No. Ah, perdón, escuché y pensé que ibas a decir algo. Y hace algo que me parece fenomenal. El tipo agarra y traslada 3,5 millones de personas de la zona central de China hacia la zona norte y hacia la zona sur, desplazando a los pueblos que están al norte, a los nómades, mucho más al norte, hacia Mongolia interior, y a los que están al sur, hacia el oeste, lo que yo delaté al principio de la clase. Eso lo hace él. Pero no es interesante. A los 3 millones. No les pregunto, no. Nunca se creó un estado así, Gaby, igual, con permiso no se creó ningún estado. Pero, gracias. Estos 3,5 millones de personas que permitieron, primero, crear colonias y asentamientos, empezar a unificar a la población de los distintos territorios, romper los lazos que hay en los distintos reinos que estaban al norte y al sur, y empezar a vincularlos directamente a la autoridad central.
siempre se discute mucho el alcance o no que tengan estos reinos. Piensen, cuando decimos reinos o imperios, siempre estamos hablando de un modo de producción tributario centralizado, un poco más grande o más hegemónico, menos hegemónico, pero piénsenlo de eso, no un Estado moderno, ¿sí? Por las dificultades que tiene el transporte, de control del territorio, por eso siempre se terminan delegando a las autoridades locales muchas funciones. Lo que vamos a ver es que en el caso chino va a ser mínima la cantidad de funciones que se van delegando y muy grande control para ese momento de la antigüedad. Piensen que estamos a la par de Roma, estamos yendo 220 antes de nuestra era, y Roma estamos yendo a la par de ellos. Y capaz que en extensión también podemos pensar lo similar. Me bancan un segundo que me estoy quedando sin batería, conecto la compu, ¿sí? Mientras tanto, ¿alguno quiere aprovechar para alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido? No, me queda una duda reflexionando sobre lo que leí. Me da la sensación de que lo que se va produciendo en China como que se irradia a Corea, a Japón, a Vietnam. Me da esa sensación que hay una interrelación, como que hay una transmisión, no sé si es la palabra, de todo lo que se va produciendo en China va transmitiéndose alrededor, a las zonas de cercanía, por ejemplo, cuando habla de los préstamos a Corea, o préstamos, bueno, no sé si es la palabra, pero Sí. de los préstamos a Corea o a Japón, que en realidad empiezan a utilizar lo mismo que se está haciendo en China, como que están conectados, por decirlo de alguna manera. Me dejó esa sensación a medida que leí el texto y lo escuchaba al profe. Bien. Es la sensación correcta que tenés que afincar y asegurar. Entendiendo que justamente China conforma una unidad asia-oriental, en el sentido de que a partir de China, como influencia, ¿no?, de las áreas culturales, de esas órbitas culturales, que van a asimilar lo chino, pero resignificándolo siempre, ¿no? Es importante, digamos, porque no hay... Una cosa es la influencia y otra cosa es la imitación, digamos. Claro. En el sentido que Japón va a asimilar estas ideas, este proceso, por el significado político, la dimensión política de poder que tiene China, de influencia pero también no entender que esta civilización del Asia Oriental es un conjunto único, homogéneo, cerrado. Ninguna civilización es cerrada como ninguna cultura es cerrada, y existen los préstamos culturales. Sobre todo China, que va a tener una capacidad muy fuerte de ser una esponja asimiladora de otros elementos que vengan del exterior. Eso en lo económico, en lo político, pero también en lo cultural, como por ejemplo el budismo, ¿no? El budismo va a llegar de la India a partir del siglo V, antes de nuestra era, va a llegar 10 siglos después a China, pero va a ser asimilado, pero a la vez transformado, ¿no? Y esto va a pasar con todas las culturas. Bueno, le sigo metiendo patas si Gaby llega a escuelas, porque si no, no vamos a llegar de nuevo y me queda muy poco todavía. Así que, bueno, ¿cuál es el testimonio arqueológico que comprueba esta extensión tan grande o esta complejidad de la administración central de este Estado tributario centralizado? Es cuando terminen de encontrar unas 1000 tablillas de madera escritas, no en la capital, sino en otra aldea, lo que da cuenta de la exhaustividad que tenía la administración, la complejidad que tenía, que el sistema estaba extendido muy grande y tenía un desarrollo enorme. 1000 tablillas de madera para la época en una aldea que no era la capital es un montón. Y para ir cerrando con esta primera dinastía que dura solamente la vida de este emperador, en su sucesión se termina disolviendo, me gustó una idea. El autor lo compara con Hobbes y su teorización del Estado, el rol que juega el emperador o el príncipe dentro de la sociedad. Y para eso busqué una cita que está en la página 69, en el segundo párrafo, casi hacia el final, dice: no hay desorden más grande que la ausencia del Hijo del Cielo. Sin él se subyuga el débil, la mayoría abusa de la minoría, y la mutua destrucción mantiene el despliegue de tropas, no puede cesar.
Como dijo el primer emperador, que el mundo entero se atormenta por la guerra que no cesa debido a los lores y los príncipes. Está en la página 69, cuando lo quieran ver, me pareció interesantísimo esta idea del leviatán, o ya la conceptualización del rol del Estado, del príncipe, del gobernante, como este mediador entre las tensiones internas. Piensen que el recuerdo de los reinos combatientes es de ayer, es de una generación anterior, no es algo que lo lee en un libro. Este momento de desunión, de conflicto, de guerras, de mucho tumulto interno, es una marca fuerte que sella el pacto también el mandato, ¿no? El pacto político este. ¿Cuál es el legado de la primera dinastía? El sistema imperial es un sistema institucional complejo que se va modernizando, actualizando durante los milenios y los siglos, pero que podemos decir que sigue vigente hasta 1912. Y la conformación del espacio geográfico. Si habíamos visto al principio que la primera dinastía era una aldea chiquita, en una parte de una llanura de un río, con este traslado de población hacia el norte, hacia el sur, la construcción de la primera gran muralla, que no es la actual, no es de piedra enorme, sino mucho más chica, se empieza a consolidar lo que hoy conocemos como China, comunidad, ¿no? Esta parte, después un poco más con los imperios, pero va a terminar delimitada esta zona. Después de este problema de sucesión de la primera dinastía y el posterior momento de conflicto, vamos a ver que es un campesino el que termina reunificando la segunda dinastía que vamos a ver, el segundo imperio que vamos a ver, que es el de los Han. Yu Ban, campesino pobre que va a ser el líder de una parte de la revolución, que va a empezar a actuar como jefe de policía o de una milicia local, va a terminar siendo el que lidere la nueva dinastía o que logre consolidar, después de un interín, que después van a leer una anécdota, no viene al caso, es este campesino el que termina de consolidar la nueva dinastía, que es la dinastía Han. Al ser el portador del nuevo mandato, se vuelve a plegar alrededor de él todo el sistema burocrático que estaba ya desarrollado en el momento anterior, en la primera dinastía y en toda la teoría anterior. Al principio, para consolidar su poder, el primer emperador va a repartir tierras y cargos entre sus jefes y sus generales y sus militares, lo cual el autor creo que habla de una feudalización o algo así. Saquen ese concepto. El concepto sería una fragmentación del poder o de la capacidad coercitiva del Estado, ¿sí? Cuando un emperador delega tierras o capacidades a sus jefes o sus poderes locales, lo que termina es debilitándolo a él. Pero rápidamente, dice él, el segundo emperador y en adelante van a terminar con esta tradición, van a cortar estos derechos y van a volver a recuperarlos como atributo del gobierno central, lo que va a consolidar a la dinastía Han como una dinastía bastante larga en el tiempo y que termina de configurar esta parte clásica de China, ¿no? Toma todo lo que se venía dando de los Zhou, el momento de reinos combatientes, los Han y los Qing, y lo termina de consolidar. ¿Por qué es tan importante? Porque va a crear el primer sistema profesional, militar. Antes piensen que los ejércitos eran infanterías de campesinos, de levas, ¿sí? No profesional, poco entrenado, y estos reyes lo que van a hacer es van a crear la primera caballería, imitando el comportamiento de los nómades, de utilización del caballo, de lanzas. Van a empezar estos caballeros necesitan mucho más entrenamiento y profesionalización. Se crea toda una red de provisión de caballos y de cría para poder tenerla activa. Se cree que hasta son 300.000 caballos los que componen una caballería ligera muy grande. Se incorporan otras modificaciones militares, como puede ser la ballesta, o como pueden ser carretas donde lleva infantería que va disparando desde la carreta. Lo cual le va a permitir hacerle frente militarmente a algo que no podían hacer, que lo venían conteniendo, pero no podían hacerle frente militar, que es a los nómades del norte. Y la técnica va a ser expandirse hacia el este y hacia el oeste, no atacar de frente a Mongolia. Entonces van a ir hacia la parte, sería del central de Europa, lo que hoy sería la parte de Turquía. Llegan hasta Samarcanda en un momento, me parece. Se embarcan hacia el oeste, llegan hasta Samarcanda, y hacia el otro lado conquistan Manchuria, lo que hoy es la parte norte de Corea,
hoy es China, ¿no? Pero la provincia que linda con la parte de Corea, encerrando a Mongolia, a los nómades, un poco más para arriba. Esta guerra de más de 40 años y de miles de millones de recursos para poder mantenerla, insisto, cada vez que el campesino no está produciendo en la antigüedad, tiene que comer, y para poder pelear no produce, hace falta una estructura estatal que recolecte el tributo, que lo lleve. Los nómades son los mongoles. Sí, son los mongoles y ya criaban los caballos desde antes. Terminan encerrándolos y terminan haciendo que caiga este reino, este imperio de pueblos nómades mongoles, termina desapareciendo, se termina disolviendo, después se van a volver a configurar, pero durante este momento permite consolidar a los Han. ¿Qué consecuencias se abre con esta campaña contra los mongoles, contra los pueblos nómades del norte? Es que al expandirse hacia el oeste, van a empezar a abrir el camino de lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda. Gracias, Tom. Gracias. Lo que hoy conocemos como la Ruta de la Seda. En esta expansión hacia el centro de la estepa y al conectarse con otros pueblos hasta llegar hasta Samarcanda, van a establecer aldeas de contacto, puntos caravaneros en el centro, que va a permitir este intercambio de ida y vuelta de mercancía. Que piensen que se llegaron a encontrar monedas romanas en China. Eso quiere decir que había intercambio comercial, aunque no sea como va a ser después durante la Edad Media, había un intercambio por esta vía, que es la que conocemos por Marco Polo, ¿no? Así que los que no vieron la serie Marco Polo de Netflix, véanla, que está buenísima, y van a ver esta ruta tan importante de la Ruta de la Seda. Otro punto importante, no solamente el militar, es el político. Durante este momento se establece lo que va a ser el canon confuciano, la ortodoxia imperial, y no sé si ya me estoy metiendo con algo tuyo, Gaby, si querés que lo deje para más adelante. ¿Cómo? La parte del canon confuciano, la ortodoxia imperial, si yo lo digo ahora, no va a tener sentido. Sí, porque no sé. Pero, terminar con Han. Dale, yo me animaría a decir dos cositas más de Han. Así Gaby puede explayarse un poco. Hay tiempo. Dale. Este momento de sistematización y de incorporación del confucianismo como ideología del Estado, que lo van a ver con Gaby, que es el confucianismo, va a tener una faceta importantísima, que va a ser la institucionalización. Se van a crear academias. Las academias van a permitir crear un sistema de exámenes en el cual se van a incorporar a la administración del Estado. Ya no va a ser solamente el manejo del Estado para una élite cerrada, nobiliaria, sino que va a estar abierto al estudio, al perfeccionamiento, al concurso, a los exámenes y a una carrera, ¿sí? Como hoy existe capaz, perdón por el anacronismo, en la función pública, para llegar a cargos mayores, ¿no? Secretarios, ministros, ¿no? Así van ascendiendo en la carrera. Es importante porque esto buscó cortar los vínculos que había locales y trasladar a los hijos de los nobles locales, a los hijos de los campesinos terratenientes importantes locales, hacia una estructura central, en la cual participan del gobierno central, en el cual disputan, son funcionarios, ¿sí? Y esto tiende a la unidad. Me lo spoileó un poco Silvi, pero ahí está interesante. Acá, Silvi, cuando vos ves que se genera esa red de contención. Piensen que China va a crear una burocracia a través de estos... Piensen en algo así, que son 1.850 escuelas cuando terminan los Han, son 30.000 alumnos en total en las escuelas, y una cantidad de funcionarios increíble que va desde la capital hasta la provincia más chiquita, y que no existe, no hay parangón en la antigüedad, no hay ningún pueblo que haya desarrollado una burocracia tan compleja y tan extendida no pasa nada, ¿no? Me gustó igual, tan extendida en la antigüedad, que va a compartir un universo de sentido, el confucianismo, una filosofía, que va a pertenecer que va a tener intereses con que le vaya bien a la dinastía o no, ¿sí? Que va a articular con la dinastía central, son los que van a retrasear el tributo o no en los momentos de crisis, pero que en los momentos de desunión son los que van a conservar el patrimonio cultural, político, histórico, filosófico de China. Cuando un príncipe logre recuperar y volver a unificar, son los que van a aportar a la nueva dinastía no solamente la legitimidad, sino también la capacidad de administración de un territorio tan grande. Son los que tienen el conocimiento, los que ya lo venían haciendo hace años, ¿sí? Y son los que van a permitir que no se vaya perdiendo
en los momentos de desunión todo este patrimonio. Se vuelven a unificar en torno a la dinastía y terminan aportando y construyendo a nada. Cuando lean la ficha, en la ficha está un poco mejor explicado quiénes son, qué intereses tienen, cómo se van configurando como una especie de clase o de grupo social separado del resto de la sociedad. De casta, con intereses particulares, ¿no? Grupo con intereses Sí, de particulares. casta porque lo que permite, no de clase, digamos, porque lo que permite justamente el sistema de examen y de clase de la filosofía confuciana es que antes accedían a ser funcionarios del Estado aquellos que eran los hijos de los aristócratas o de los señores, ¿no? Pensémoslo así, Exactamente. de herencia o del lugar de prestigio que estaban en la corte en función de las alianzas políticas. En cambio, con el sistema de exámenes, el que puede acceder al examen, obviamente que tiene un capital monetario y cultural para bancarse una escuela, digamos, pero es una carrera de ascenso social el examen, ¿no? Y eso justamente, en ese sentido, supera la distinción de clase y busca romper la distinción de clase, ¿para qué? Para poder justamente tener una casta al servicio directo del emperador y que no responda a sus propios intereses económicos o sectoriales. ¿Entiendes? Bueno, yo ya estaría hasta acá, Gaby. Después ya vendría la caída de los Han, pero lo puedo reincorporar en el video, así que no te preocupes. No, déjame agregarte justamente en función de esto, digamos, ¿no? Porque en contrapeso a esto que daría estabilidad hay otros elementos que ya estaban presentes de antes, de las antiguas emperadores y dinastías, pero que se profundiza con la dimensión y estabilidad y expansión que va teniendo los Han, que son los sectores internos dentro de la propia dinastía que las hacen entrar en crisis, ¿no? Por ejemplo, la disputa constante entre lo que serían las esposas, ¿no? Las famosas esposas y concubinas, ¿no? La diferencia entre una y otra es que todas forman parte del harén, pero las esposas son aquellas que le dan hijos, ¿no? Sucesores legítimos al emperador. Y a la vez están los eunucos, que son, ¿no? Aquellos que protegen, no serían solo los que protegen el harén, sino también pasan a ser parte de los funcionarios, ¿no? Acordémonos del eunuco de Game of Thrones, que no era solamente, ¿no? Era aquel que también daba consejo y está en las intrigas palaciegas, como estaba bien en la serie representado. Y ellos son los que favorecen a uno u otro sector, y cuando está la necesidad de la sucesión o la crisis de un momento de tenso dentro de la corte, bueno, ahí empiezan a jugar los intereses también disgregadores dentro de la propia corte, que lo van a llevar a veces a las propias dinastías a entrar en explosión interna, y no necesariamente por una guerra o una rebelión popular. Una cuestión para agregar a Agustín, que no está tan presente en el combe, pero que darles otros textos sería entrar en contraposición, que le digan el mismo periodo y a veces es mucho más tedioso, que es los elementos económicos y sociales, que no están tan presentes en el desarrollo del texto. Lo pueden ver, por ejemplo, en un apartado muy particular que no está en las clases anteriores que hemos hecho, que es ese apartado también al final de las escuelas de pensamiento, que es el arte de la guerra. Este librito que lo pueden conseguir de saldo en cualquier puesto, se los recomiendo, es muy interesante. Es usado por los empresarios neoliberales a full ese texto, porque justamente es el arte de la guerra que se puede trasladar después a los negocios, etcétera, ¿no? Es, si querés la paz, prepárate para la guerra. Sería la máxima justamente de ese libro. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? Que hubo un cambio en los ejércitos. Y para que hubo un cambio en los ejércitos, hubo un cambio en la tecnología y en el capital humano que conforman los ejércitos. Si antes, cuando empezó Agustín el desarrollo de la clase, hablaba de los pequeños reinos, ¿no? Y el rey Sang, la primera dinastía Sang, o la dinastía Zhou, como un primus inter pares entre los diferentes reinos, ¿no? Una descentralización que tenía una centralización simbólica en un rey, implicaba que había momentos de guerra, ¿sí? Entre esos reinos que se disputaban tributos, pero que eran guerras que se disputaban en el nivel simbólico y más por los honores de esos caballeros, ¿no? Guerras
con una tecnología particular que era traída de Asia Central, que eran la de los carros, que es el momento de la época de bronce, ¿sí? O sea, y eso lo pueden asimilar ustedes, ¿no? A los griegos, etcétera, los carros, Alejandro Magno. Bueno, eso va cambiando justamente en la época de Alejandro. ¿Con qué? Con el hierro, del bronce al hierro. Y el cambio del bronce al hierro con la particular metalurgia de China, que no es nosotros la forja, ¿no? El tipo así, martillando, sino el molde. ¿Y el molde de qué? De lanzas, ¿no? Para constituir, ¿qué? Un ejército. ¿Un ejército de qué? De campesinos, ¿no? Y ahí hay un cambio del bronce al hierro importante y que se da conjuntamente con lo que es el cambio de lo que fueron los reinos combatientes a que se constituya el emperador Qin, ¿sí? El primer emperador que se unifica ¿con qué? Con guerras sangrientas, ¿sí? Se unifica con guerras sangrientas de ejércitos campesinos. Y esto es un elemento central, ¿por qué? Porque cambia la tecnología y cambia también la disponibilidad de hombres para la batalla. Va cambiando y avanzando la tecnología, y ese campesino, que a la vez adquiere derechos como campesino guerrero, ¿sí? Pueden hacer los parangones y comparaciones que quieran con la antigua Roma, ¿no? Es interesante en ese sentido poder hacer vínculos, que está, y la base de esto es una tecnología que va cambiando, y a la vez también una parte filosófica que va dando sustento a esto, que es la filosofía de la faija, la filosofía leguista, que va a estar también con el emperador Qin, va constituyendo este arte de la guerra, que lo que tiene por objetivo es decir, prepararse para la guerra, ¿no? ¿Qué significa prepararse? Forjar un ejército. ¿Y qué se necesita para forjar un ejército? Impuestos, ¿sí? Que sean cobrados directamente para el emperador, ¿no? Para conquistar, para avanzar sobre territorio. Y esto va dando justamente, ¿qué cosa? El poder central, ¿no? Que va a tener, a diferencia de un sistema de modo tributario descentralizado, a el poder del emperador. Cuanto más fuerte sea el poder, y el poder, fíjense en este sentido, el arte de la guerra, como está presente también con otros vínculos de la filosofía china, del conjunto, no solo del arte de la confuciana, sino en este sentido con el poder daoísta. El poder no tiene que ser el poder de que te clavo un puñal, ¿sí? O te clavo una lanza, o tengo un ejército numeroso, sino justamente eso, el poder latente, el poder que está ahí a disposición, el poder que de ser una fuerza que si la suelto, ¿sí? Como una ballesta, es capaz de clavarte, digamos, ¿no? O una lanza que pueda caer. Es el poder de la carga, el poder enlistado, el poder preparado. Por eso es este término, ¿no? De la necesidad de los ejércitos de ser preparados y de las estrategias, ¿sí? Ya no son los honores de la antigua edad de bronce, sino ahora son la de los generales. Y los generales ya necesitan pensamiento, necesitan cultivarse, y pasan a ser ya no señores individuales, sino directamente aquel que se forma para estar al servicio del emperador como general, ¿no? Y eso es importante. Ya pasa a una guerra cerebral más importante que el combate físico, ¿no? Y eso es importante para la primera unificación y para comprender esta relación también que va a tener con la burocracia imperial. Y también con otra cuestión, que es que a lo largo de toda la historia de China, a pesar de que hubo algunos momentos donde hubo gobiernos de generales, ¿sí? Justamente fueron en los momentos de crisis, porque en sí lo que primó fue gobiernos civiles, hereditarios, de emperadores, porque justamente estaba en juego esto, todo un conjunto de poderes que no iban por el poder a la administración de los ejércitos, sino de un conjunto de elementos donde el ejército era uno más de los poderes del imperio, ¿sí? Un poder central, obviamente, ¿no? Pero también estaba el poder de la administración, la burocracia, que daba alimento, era parte del engranaje, eso
lo que quiero dar como elemento fuerte. Ya son las 7, digamos. No me va a dar tiempo para desarrollar las escuelas de pensamiento. Y la propuesta es que ustedes vean la clase ya grabada de escuelas de pensamiento que están del año pasado, y nosotros vamos a completar esta clase, ¿sí?, de China propiamente con, que es el capítulo 4 de Don Combe, que nos falta desarrollar, también la vamos a grabar, ¿sí? Y el encuentro que viene, nos vamos a... Cuestión que van, porque ustedes habrán visto que tienen China, pero también su continente indio. Bueno, vamos a pasar directamente a mundo árabe, ¿sí? En el encuentro, ¿no? Jueves 3, el jueves que viene, jueves 17, nos vamos a encontrar con mundo árabe, con el texto de Qurani y del Campbell, ¿sí? La semana que viene, que no van a tener clases, ustedes... No, ¿estoy diciendo bien? Sí, ¿no? Así seguimos el cronograma. ¿Habíamos fijado semana de por medio? Sí, acá habíamos tenido 2 semanas consecutivas por la otra semana que se había como aplazado. Así que quedaría, según el cronograma que acá tengo abierto, la última versión, para la semana que viene, las clases para tener subcontinente indio, el tema religioso también en el tema de India, todos los textos corresponden, con lo asincrónico, eso ya está grabado y lo pueden acceder. Igual también está el espacio de, vamos a subir algo la semana que viene para el grupo de Facebook, o mandar algún recurso o comentar la ficha para que puedan complementar también, y después dentro de 15 días ahí sí ya encontrarnos para Mundo Árabe e Islam. Exacto. Perfecto. Gracias, Tony. No sé, Agus, ¿querés completar algo? No, me quedaba ahí como recién hablábamos con Tommy, por afuera de acá de la clase, sobre materiales para compartir o para ver, y le pregunté si se está usando un poco el grupo de Facebook o no, o dónde se puede mandar algo, dónde hay intercambio, dónde podríamos compartir algo. ¿Ven el grupo de Facebook? ¿Les sirve, no les sirve? Yo particularmente preferiría, si hay un material, que lo puedan subir a Classroom, no, perdón, al Drive. Bien. Sí, Eso está bueno. sí, seguro, eso seguro, pero al margen de Drive, digo, algún lugar donde haya, ¿cómo se dice?, intercambio, debate, o de última se pueda consultar. Yo personalmente soy de abrir el Facebook, y justo ahora iba a compartir algo como artículos o por ese tipo de cosas. Yo soy de abrirlo y ver las cosas que se suben como lugar de intercambio. Yo estaba pensando en eso, ¿viste? Digo, si sigue usando como red social o no, la gente lo mira o ya ni lo descartó, pero me parece que está bueno porque permite que sea como más horizontal el debate. No que yo ponga algo, les mande algo por el Drive y ustedes lo ven y listo, digo, sino que puedan criticar. Che, Agus, eso no lo entendí, no lo vi así, yo vi otra cosa, o pregunten, se compartan, como decía recién Eugenia, quiera compartir un artículo, yo encontré esto, che, vos dijiste que la lengua era así, pero era así. Digo, que haya ahí un ida y vuelta, digo, si vos tratán. Eso se hacía antes en el Joaquín, antes que arrancaba la clase, cuando terminaba en la puerta, pero ahora no hay puerta, no hay pasillo y hay que reconstituir el pasillo de alguna forma. Nada, eso, y después nada, yo sé que es un montón lo de China, siempre todos los años con Gaby decimos vamos a achicarlo, vamos a buscar algo más fácil, más corto, y terminamos metiendo, y es una bocha, así que nada, espero que no se asusten, el texto no es tan largo, tengan cuidado con la parte de lenguas, es compleja, da muchos ejemplos, va y viene, si les gusta, les apasiona, métanle, si ven que no, que se les va a complicar, que se puedan atrasar con otra cosa, prioricen leer el resto de los capítulos. Al contrario de otros años, hemos dado un solo texto, que es el de Olcombe. Hemos preferido, en vez de hacer el corte y pegue entre diferentes teóricos, a la vez textos que son más tesis de doctorado. Este tiene más la función Divulgación, ¿no? Sí. De divulgación, entonces es mucho más ameno, y al ser un solo autor permite una unidad de sentido mayor que la compilación de diferentes textos, ¿no?
para poder Y aparte, Gaby, que reconstruye o que propone la comunidad esta de sentido, la comunidad de lenguas entre China, Japón y Corea, que nosotros no lo teníamos tan articulado. Nosotros veíamos en antigüedad China y Corea y Japón lo veíamos a partir de más o menos del medioevo, más o menos de 1500. Y esta es una forma de intentar rastrear el origen de cada uno, ¿no? Aunque sea tocarlo colateralmente. Si pueden ver el trabajo de las chicas, que ya está subido, véanlo, es del año pasado, pero está muy bueno y se complementaría muy bien. Para mí, el autor le faltaría profundizar un poco más sobre Japón y Corea. Las chicas lo hacen y está bueno, vale la pena. Sí, Y si a alguien le interesa, escríbanos, che, mira, me interesa China, ¿qué puedo leer? ¿Qué me recomendás? Me interesa la parte, no sé, la parte de innovaciones, lo que Gaby explicó, muy bueno, de tecnológicas, políticas, sociales. No, me interesa más, bueno, tenemos bibliografía porque ya cambiamos 1, 2, 3. Esta es la 4ª vez que cambiamos de texto de China, así que tenemos un montón para compartir. Al que quiera leer, tenga tiempo, tenga ganas. algunos vínculos que no están tan presentes en el texto de Olcombe, que lo van a ver reflejado en la clase de las compañeras. Sobre todo la relación entre las escuelas de pensamiento chino y de Japón, que las digo ahora, así les queda. El confucianismo, ¿sí? Pregúntense, ¿por qué fue mucho más fácil a través de reformas, en el caso de Japón, ¿no? De llegar del feudalismo al capitalismo, prácticamente, ¿no? O dar un salto en un par de décadas y de ser una potencia económica capitalista? En el caso de una revolución, en el caso de China o de Vietnam inclusive, de ser una potencia capitalista, ¿no? A diferencia de la India y a diferencia sobre todo del mundo árabe, ¿sí? ¿Tuvo algo que ver el confucianismo en esto? ¿Sí? Yo creo que sí, digamos, para hacer una relación y un vínculo que tiene que ver con un lugar de la potencia, de la jerarquía, que va a tener dos elementos fuertes que son la familia y la macrofamilia, que es la sociedad y el Estado, ¿no? Que es la población. El vínculo y la fuerza que tiene el padre como ordenador del microcosmos del núcleo productivo aldeano, ¿sí? Y que tiene el emperador como unidad, ¿no? Sobre el conjunto social, ¿no? Y un elemento muy fuerte también que tiene el confucianismo, que es la jerarquía de esto, ¿no? Porque justamente lo que se le debe al padre es obediencia por parte de los hijos y de la esposa, lo que se le debe al emperador es justamente obediencia, ¿no? Pero no una obediencia ciega, sino que ellos están ahí porque garantizan nuestra reproducción. Y cuanto más lo sirva, ¿sí? Mejor me va a ir a mí mismo, ¿no? Hay una sinergia en esto, ¿no? Les recomiendo ver un documental que es, Agustín seguramente se lo va a acordar, que es la de la empresa china que compra una empresa en Estados Unidos. Muy buen documental, lo hace la productora de Obama. Obama, ahora que no es más presidente, tiene una productora de películas y cine, y se llama Making America. Estaba en Netflix el año pasado. Exacto, para que vean el comportamiento de un trabajador chino con un trabajador americano, ¿no? No estoy vanagloriando ni uno ni otro, ni denigrando uno ni otro, sino las cosmovisiones que tienen incorporadas, ¿no? El lugar de ellos como individuo y la relación con el pequeño estado que sería la fábrica y con el gerente que sería el emperador o el padre, ¿no? A diferencia de los americanos, en el sentido de lugar de superación, ¿no? Que implica el confucianismo. Esto en cuanto al desarrollo del capitalismo, un link ahí como para pensar esta mirada. Pensando que el confucianismo muchas veces hoy es visto como el lugar del gran logro del desarrollo de China, digamos. ¿Por qué China logra avanzar? Gracias a Confucio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en el mismo siglo XX, el confucianismo, y en realidad fue mirado como lo que es el origen de una gran fuerza conservadora de la sociedad, ¿sí? De reproducción
de los lugares estandarizados y jerárquicos de la sociedad. En ese sentido, ¿sí? El confucianismo, antes de hoy ver justamente a China como la primera potencia mundial que va a ser en 2050, ¿sí? Cuando China en el siglo XX había sido invadida, estaba en crisis interna, estaba trabada en su desarrollo, el confucianismo era entendido como la gran traba que no permitía el desarrollo de China, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ni una cosa ni otra, ni vanagloriar las escuelas de pensamiento cuando vayan al video o a la lectura de Holcombe, ni vanagloriar el confucianismo, ni denigrar el confucianismo, ¿sí? Otra cuestión sobre los vínculos. El daoísmo es una escuela de pensamiento muy importante, y esto también para pensar que el daoísmo, el taoísmo, creado por Lao Tse, ¿no? Que es contemporáneo a Confucio, es lo contrario al pensamiento confuciano. ¿Esto por qué lo digo? Para no pensar que, como nosotros, bueno, está primero el judaísmo, después vino el cristianismo, el judaísmo quedó relegado, después vino el islam y directamente quedaron relegados los anteriores. O sea, no hay una sucesión por capas que una va sepultando a la otra en el pensamiento predominante, ¿no? En cambio, en toda Asia Oriental hay un sincretismo de ideas, hay una asimilación de ideas anteriores y hay una superposición. Y a la vez hay ideas que responden y tienen su funcionamiento porque son para una determinada clase social, ¿no? El confucianismo está pensado para el yunzi, para el caballero, para el que sería el funcionario, luego, durante el periodo Han, de ahí para adelante. En cambio, el daoísmo está pensado y es en realidad una representación de el pensamiento del pueblo popular, ¿no? Del campesino. Pero aunque hagamos para pensarlo, ¿no? Para pensarlo esquemáticamente, los esquematismos no funcionan. Cuando estas dos escuelas de pensamiento se trasladan a Japón, son adoptadas en Japón, el confucianismo va a ser muy importante ¿para qué? Para comprender la relación de reciprocidad y a la vez de dependencia y de jerarquía entre el samurái y el daimyo, entre el hombre de espada que sirve a su jefe, a su señor, ¿no? Entonces ahí hay una obediencia jerárquica del padre, ya sería el daimyo, ¿no? Que sería el señor y el samurái. Y todo este código confuciano de comportamiento luego va a estar regido en el Bushido, ¿no? Que va a ser justamente el código de comportamiento samurái. Va a haber una asimilación también de esto. Pero el daoísmo también va a ser una asimilación a partir del sintoísmo. El sintoísmo, que es el camino de los espíritus, daoísmo significa camino, ¿sí? Y justamente sintoísmo significa el camino de los espíritus. Y decíamos, ¿por qué es la escuela de pensamiento de popular? Porque está basado en la naturaleza, porque tiene muy fuertes rasgos basados en que existe algo omnipresente y omnipotente que está en todo y centralmente eso implica que el hombre sea, la humanidad sea una parte de ese todo. O sea, denigra, digamos, lo ubica en una forma dependiente a la humanidad con respecto a ese todo que está representado en todo lo que nos rodea, ¿no? Inclusive lo que no tenemos comprensión de que está. Y una de las cosas que tenemos comprensión de lo que está y lo que significan es, por ejemplo, en Japón, determinados elementos que son propios, que están presentes en la naturaleza, como son los ríos, las montañas, las olas, las piedras, ¿no? Hay determinados elementos en Japón que tienen una potencia y representan justamente los espíritus. En varias películas del estudio Ghibli, para no
confundirme el director, la princesa Mononoke. Miyazaki. Miyazaki. Está presente estos elementos constantes de los espíritus. Pero hay una particularidad en Japón, en el shintoísmo, que diferencia a China, que es el lugar del emperador, ¿sí? Y la particularidad que en China hubo siempre una sola casa dinástica, ¿sí? Hubo diferentes emperadores en China, pero de diferentes dinastías a la vez. En cambio, en Japón hubo una sola dinastía a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque justamente es parte entendida como un espíritu, es entendida como un Shinto, es entendida como una deidad, ¿sí? Porque está en la misma base creadora de Japón. Y eso está muy bien explicado en el video de Flor. Pero quiero agregar esto. Hay una combinación en Japón de las dos ideas del taoísmo, que cómo puede ser un emperador parte de la naturaleza. Bueno, está entendido como es parte de la naturaleza porque el emperador vino con Japón, creó, es parte de la creación misma de las islas japonesas, ¿se entiende? Y se le debe obediencia al emperador también porque conjuga el elemento de la jerarquía confuciana, ¿sí? Tiene el shintoísmo, por tanto, va a conjugar los dos elementos, de la naturaleza por un lado y de la obediencia confuciana por otro. Lo digo esto porque no me acuerdo si había quedado muy claro en los videos explicativos del año pasado de escuelas de pensamiento, que digo pensamiento, cosmovisiones, para no decir religión, porque en China, para que llegue la religión, hay que esperar recién a que llegue el budismo, ¿no? que va a ser el budismo, que va a ser asimilado también con el taoísmo, va a transformarse en una forma de religiosidad, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la religión apostólica católica romana que nosotros entendamos por no un papa, o no digo solo la romana, porque hay muchos otros papas, pero digo para jerarquías eclesiásticas, eso tenemos que sacar esa mirada occidental europea de religión para comprender otras formas de religiosidad, ¿no? Bueno, hice ahí unos tips que espero que se me hayan entendido a pesar de no haber dado el tema, digamos. Bueno, Sonia, Luciana, que son las que veo, no sé si... Por sus caras trato de ver si se entendió o no se entendió. Bueno, nos vemos entonces en 2 semanas, ¿sí? Por favor, cualquier duda, interrogante, nos escriben, ¿sí? No dejen intercambien entre ustedes, y espero el aporte de Eugenia, ahí que me dejó intrigadísimo, con una gana de llegar y abrir el Facebook a ver qué hay. No, igual no es por ilusionar ni nada, no es un artículo muy... Sino que se hace análisis de Avatar, el último maestro aire, y series de ese estilo. Yo conocí, lo único que conozco, por ejemplo, de historia de Asia hasta empezar la materia fue por los aportes de ese canal de YouTube que me pareció muy interesante. Bien, hay un mundo de youtubers y de YouTube que yo no conozco, apenas me estoy introduciendo. Está bueno para conocer a través de ustedes, para intercambiar. Es parte de eso también, intercambiar saberes. Profe, y por ejemplo, hace poco leí una noticia de que en Siria toman mate, pero toman mate hace mucho. A diferencia nuestra, ellos no comparten el mate, ¿no? Que parecía como raro antes de la pandemia, hoy parece re normal. ¿Ese tipo de temas también se comparten? Sí, Sonia, full, metele, ni lo dudes, ¿eh? Cualquier cosa así, curiosidad y eso, pensá en una cosa, que la mayoría de los que estamos en la cátedra nos gusta lo que hacemos, nos encanta, leemos cosas de estas, nos compartimos ese tipo de cosas nerds, compartirlas que nos vamos a divertir un montón.
Y ahora aporta el grupo, aporta el debate. La rapera india también, que es como joven, no era árabe. Tommy es el Por especialista ahí. supuesto, todo lo que tenga que ver con música, Cultura, comida. van descubriendo a lo largo del año, la cátedra es muy cinéfila, así que también sirve todos los aportes audiovisuales, que son muy buenos ejemplos para, Hay lo una que a veces están película, mezclados con ficción, bajarlo a tierra, ¿no? Los contenidos, Claro. está bueno. creo que en YouTube hay una película de los mongoles, como de 2 horas y sin audio. De los mongoles literal, choclísima, ¿no? Pero Sí. capaz creo que también. Pero se ven las ropas, costumbres. Claro, hay un que ver montón siempre de- qué caracterizaciones, qué estereotipos puede haber, o depende, es muy importante de cuándo y de quién es la película para ver si No nos me acuerdo ayudan o el director, oscurecen más de lo que aclaran en la comprensión de... pero era con mongoles, era tipo documental o algo así. Bueno, Perfecto, después puede ser. de última pongo y me dicen ustedes. Siempre, entre dudas, siempre. Mientras sea Sí, contenido igual, de Asia, y ponele que, como dijo Tommy, que sea un estereotipo que no hay que replicar y eso se comenta, che, qué bueno, bla, 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 como para no verlo, o sea, tipo, ese sería el caso de algo que nosotros no concibimos, bla, pero buenísimo. Para mí hay que debatirlo, eso no hay que dejar de debatirlo. Bueno, Así que la clase larguísima en contenido, en lecturas, son como 2.000, 3.000 años de historia, un montón de conceptos. Nada, lean eso, pregunten, manden mails, están los mails de nosotros, escriban, no se duerman con las lecturas después para el parcial. El anime japonés muestra mucho de la historia de Japón, por totalmente. supuesto. Sí. Lo que decía Gaby del ejemplo de las deidades, de los ríos y eso, en Miyazaki se ve perfecto. Y es un recurso también para trabajar con los chicos, está bueno. En los coles, tengo una hija fanática. Bien, bien. Absolutamente, perfecto. Un buen camino, un buen camino. Bueno, Buen tema para la mesa, entonces. Para que Sí, hablen. sí, tiene, creo que es del medioevo de Japón, que es un asesino contratado por un emperador o un señor que va matando a sus enemigos. Ahora no me voy. Kenshi, ahí está, me acordé. Kenshi. Que bueno, que va contando cómo trabaja él para ese señor. Y después ese señor cae en desgracia y él queda como un asesino, o sea, todos lo persiguen. No, pero bueno, mi hija es muy fanática de eso. Buenísimo, eso lo vamos a retomar cuando veamos más el periodo descentralizado en Japón. Lo que a veces se puede encontrar como medioevo en Japón o feudalismo japonés, que es el periodo de shogunato. Por ahora estamos en los clásicos y como decía Agus, sabemos que es mucho tiempo, son grandes procesos, pero bueno, estas primeras aproximaciones son para poder comparar y siempre para que bajen a tierra lo que veníamos viendo en las clases anteriores de realmente. clima, geografías, economías, estructuras sociales, modo de producción, para que lo vean en un ejemplo concreto, ¿no? El primero que estamos viendo acá es el de China, la semana que viene el de India, subcontinente indio, y luego así seguiremos